Siguiendo en el marco de las jornadas que hemos aludido, estamos presentando en este momento la visión particular del suscrito en cuanto a los pioneros de la sismología en Venezuela. Al respecto, podemos hablar que la sismología nacional, los estudiosos compartían experiencias y adicionalmente también se hablaba mucho de la fenomenología, que en cierta medida era poco conocida, pero sí sentida. Evidentemente en un país sísmico como el de nosotros, se hacían un eco de toda información que venía y que provenía esencialmente de muchas de las investigaciones de las personas que aquí vamos a ver, que evidentemente no serán las únicas, pero sí las importantes. Como les dije, la visión que estamos colocando es la visión particular de quien les habla y por ello vamos a continuar. Cronológicamente hemos establecido la presencia de varios de los participantes en las actividades de sismología en Venezuela. Acá, tres de los miembros de la Sociedad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Caracas, que funcionó desde el año 67 hasta el año 78 con estos individuos. El primero, Adolfo Eratz, llamado de manera coloquial Aristides Rojas, muy particularmente tiene más la visión de un individuo costumbrista, y por supuesto el ingeniero y doctor Jesús Muñoz Tebas. En el debemos hablar adicionalmente de un personaje cuya imagen es poco conocida, o pudiéramos decir en este caso absolutamente nada conocida, como es el señor y periodista José María Martel. Este era un individuo bien particular por cuanto, tal como refiere la lámina, él era corresponsal de una revista de Camille Flammarion llamada L'Astronomie, y adicionalmente mantenía una relación con Alexis Perrey, uno de los personajes bien particulares de la sismología mundial, y que era cataloguista, historiador y sismólogo. Adicionalmente debemos agregar que el señor Martel tenía una característica muy particular que lo hace sobresalir sobre ciertos personajes de la época, como es el caso señalado por el Cojo Ilustrado, puesto que es considerado en muchos de los casos como uno de los pioneros de la contabilidad pública en Venezuela, llamada para la época teneduría de libros. El segundo ciclo, tal cual como señala la presente lámina, va a llevar la impronta de el presidente Juan Pablo Rojas Paul, que da vida al Observatorio Astronómico y Meteorológico de Caracas, en el cual, como decimos, la sismología hace una irrupción de manera subversiva, y hablamos en este caso de manera subversiva porque en un mundo esencialmente de astrónomos no hay una característica particular y especial acerca de quién arranca con la sismología en Venezuela. El tercer ciclo, ya más reposado, ya más caracterizado, comenzará hacia los años 50 de manos del doctor Eduardo Roll, quien fuera presidente o director del Observatorio Cajigal, y
él trae obtenido obtenido el permiso de la Junta de Gobierno para la época, de lentes esencialmente para la caracterización y determinación de estrellas. Y viene un geólogo y sismólogo a la vez, de origen checoslovaco, a veces mal confundido como alemán, que es el doctor Gunther Fiedler, y es el que dirigirá desde esa época hasta épocas recientes el Servicio Sismológico y de Mareas Terrestres. Aquí una breve imagen, son pocas las imágenes de Fiedler, un moderno cazador de sismos en ese entonces, que inicia las actividades de la sismología en Venezuela, pero ya de manera científica. Hemos a hablar, y voy a dejar a consideración de todos esta lámina, por cuanto este individuo, Adolfo Hertz, es en cierta medida uno de los cultores de la evaluación posísmica de campo para hacer un análisis detallado del terremoto de Cuba del 12 de abril de 1878, con todas las características que señala la presente lámina, basado en fundamentos de análisis de la moderna geología, entre comillas, puesto que estamos hablando del año 1878, ya casi finales del siglo XIX. Dejo a consideración del público presente la lámina que estoy mostrando. A título informativo, hay una característica que tenía Adolfo Hertz, que era precisamente interpretado en algunos puntos con un carácter bastante complicado, y en la cual él refuta el trabajo de igualmente uno de los pioneros de la sismología en Venezuela, como es el alemán Wilhelm Sievers, y el terremoto de 1812. Al centro de la lámina, una de las revistas. Lamentablemente fueron 7 revistas con el nombre de Vargasia las que publicaron esta sociedad científica, y presuntamente fue perdiendo actividad por falta de fondos. La lámina corresponde precisamente a una imagen obtenida vía internet, puesto que son pocas las imágenes obtenidas o que han sido escaneadas en Venezuela para su uso. Acá la imagen de Jesús Muñoz Tebar, ingeniero militar y político. Se combinaba toda esa esencia, toda esa efervescencia de aquellos años, incluso basados en el positivismo de Adolfo Hertz. Y la particular característica que tiene Tebar en este caso es que solamente participa en 5 de 14 sesiones, presentando una comunicación con una particular teoría sobre la causa probable de los terremotos de tierra. Como le dije, hay muchísima más participación de muchos más investigadores, pero esta es la visión particular de quien les habla. Fíjense que ya adelantaban adicionalmente la unión de los golfos de Cariaco y Paria, esbozando en cierta medida todo lo que es el accidente tectónico de lo que denominamos la falla del Pilar, y definida en este caso desde el punto de vista de la obtención de un informe técnico por el americano Sidney Page, publicado en una muy conocida revista geológica y sísmica. El amigo Singer me va a
perdonar las características de tres de sus obras más conocidas, que están en alemán, pero las traducciones corresponden a el doctor Michael Schmitz, al doctor Carlos Schubert y a la doctora Christel Palme, y corresponden precisamente a los informes técnicos realizados por él, que pertenecen a los años 1812, 94 y 1900, considerado ese año como el último año que corresponde a la sismología histórica en Venezuela y el primero de la sismología instrumental. Casi ya culminando, podemos hablar de Melchor Centeno Grau, que eventualmente se constituye en una de los puntos principales sobre la caracterización de los eventos sísmicos, hablando él en particular sobre el relámpago del Catatumbo, y es autor de los llamados estudios sismológicos, en la cual tenemos la portada de la edición del año 69, puesto que la primera corresponde al año 40. Es una de las características esenciales de un individuo igualmente multifacético en las facetas que le tocó detentar, adicionalmente también siendo un personaje que participaba en muchas de las actividades que aquí hemos estado conversando. Para concluir, una imagen casual de un libro conocido, hecho o elaborado en todo caso por el doctor Ramón Velázquez en el año 80, y la foto corresponde a una de las facetas como político, en este caso del doctor Melchor Centeno Grau, que aparece en la gráfica a mano derecha, y al lado de José Vicente Gómez, el hijo del general Juan Vicente Gómez, quien recibía para la época la información de la llegada del representante militar americano al general Gómez en el Ministerio de Guerra y Marina. Una imagen de Centeno a mano izquierda junto a otros cultores de la información sísmica, y gracias.